¿Qué tal, mis queridos estudiantes? ¿Cómo están? Muy buenos días, un gusto saludarlos como siempre. El día de hoy vamos a ver movimiento circular uniforme 2, donde nuestro propósito es reconocer los elementos en contacto y unidos por el eje. Ese es nuestro propósito, reconocer los elementos que están en contacto y unidos por ¿quién? Unidos por el eje. Por ejemplo, mira, aquí tenemos dos elementos en contacto. ¿Y qué comparten dos elementos en contacto? Comparten la velocidad tangencial. ¿Correcto? Profesor, un ejemplo. ¿Listo? En el reloj de pulso, usted ha visto que hay engranajes, hay engranajes que se unen entre ellos. ¿Para qué? Para que mientras uno va girando, por ejemplo, el minutero va a originar ¿qué? El movimiento del horario y así sucesivamente. Hay algunos relojes que tienen muchos engranajes donde comparten muchas cosas. ¿Ok? Listo. También, por ejemplo, en los Volkswagen, en la parte posterior, se encuentra el motor y están unidos por una faja. ¿Qué significa? Que también están en contacto. ¿Correcto? Profesor, unidos por el eje. Cuando están unidos por el eje, por si acaso, ¿qué es lo que pasa? ¿Comparten qué? Que comparten la velocidad angular. Profesor, ¿la velocidad angular? Sí. Por ejemplo, si uno abre la caja de cambios en un automóvil, ¿qué tiene dentro? Tienen engranajes. Cada vez que uno hace el cambio de velocidad, ¿qué cambia? Cambian los engranajes, pero todos esos engranajes siguen compartiendo ¿qué? La velocidad angular. Y notite, importante, la velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por el radio. ¿Correcto? Listo. Vamos por aquí, vamos a nuestro primer ejemplo. Mira, antes de empezar a trabajar, fíjate en el gráfico. ¿Será que están en contacto o comparten el mismo eje? Claro, unidos por el eje, ¿ok? Y automáticamente me doy cuenta que si están unidos por el eje significa que la velocidad angular de A, de elemento A, tiene que ser igual a la velocidad angular de B. Tienen que ser iguales porque están unidos por el eje, en automático. Ahora sí vamos a ver el ejercicio, ¿correcto? Dice, en la figura se sabe que la partícula A tiene una velocidad tangencial que es el doble de la de B. ¿Qué significa eso? Que la velocidad tangencial de A es el doble de la velocidad tangencial de B. Es lo que dice el ejercicio. Me dice hallar R, hallar el radio, este R minúscula que tenemos ahí. Perfecto. Ahora un detalle. Planteemos esto. ¿Qué es la velocidad tangencial? Si nosotros nos damos cuenta, la velocidad tangencial es la velocidad angular por el radio. Entonces aquí vamos a colocar nosotros. La velocidad tangencial es la velocidad angular de A por el radio de A. Es igual a 2 veces la velocidad tangencial de B, que es la velocidad angular de B por el radio de B. ¿Correcto? Si es velocidad tangencial de A, cada uno de ellos va con el A. Listo. Pero hemos dicho inicialmente que como comparten ellos el eje, ¿qué significa? Que sus velocidades angulares son iguales, entonces lo puedo cancelar. Prosigamos. El radio de A. ¿Quién es el radio de A? El radio de A, mira, el radio de A es el R minúscula. Aquí ponemos R minúscula. Es igual a 2 veces el radio de B. Y el radio de B es 3. Por lo tanto, ese R minúscula sería 6 en las unidades, 6 metros. Se observa que es muy sencillo. Todo es cuestión de saber tu teoría y saber interpretar a la vez. ¿Correcto? Prosigamos. Vamos a nuestro segundo ejercicio. ¿Qué dice ahí? Si la velocidad angular en C es 16 radianes por segundo. Mira la velocidad angular tenemos de este. Calcular la velocidad tangencial en B. ¿Correcto? De este que está aquí. Listo. Primero tenemos que estar claro que está unido C. ¿Con quién está unido? ¿Está unido con B? No, está unido con A. Por eso entonces vamos a olvidarnos un momento de B y simplemente trabajo con C y con A. C y A están unidos por el eje o están en contacto. Muy bien, están en contacto. Y si están en contacto, ¿qué significa? Que comparten la misma velocidad tangencial. Entonces vamos a decir que la velocidad tangencial de C es igual que la velocidad tangencial de A, ¿correcto? Listo. Ahora, la velocidad tangencial de C. ¿Qué es la velocidad tangencial de C?
La velocidad tangencial es la velocidad angular por el radio. Entonces aquí coloco la velocidad tangencial de C es la velocidad angular de C por el radio de C. Y eso es igual a la velocidad angular de A por el radio de A. ¿Correcto? Simplemente estamos reemplazando para cada uno de ellos. ¿Cuál es la velocidad angular de C? Es dato, mira, la velocidad angular de C es 16. Aquí pongo 16 por el radio de C, que vale 3. Eso es igual a la velocidad angular de A, ¿correcto? Que no sé cuánto vale, pero sí sé cuánto vale el radio de A. Mira, el radio de A es 4. Ahora simplifiquemos. Aquí le puedo sacar cuarta 1, cuarta 4. Implica que la velocidad angular de A, es igual a 4 por 3, 12. 12 radianes por segundo. 12 radianes por segundo. Ya tenemos nosotros nuestra velocidad angular de A. Ahora, hay que ubicar lo siguiente. A y B. ¿Qué tienen en común A y B? ¿Están en contacto o comparten el eje? Sí, lógicamente comparten el eje. Entonces, como comparten el eje, ¿qué vamos a decir nosotros? Que la velocidad angular, porque si comparten el eje es velocidad angular, la velocidad angular ¿de quién? De A es igual a la velocidad angular de B. Entonces implica que la velocidad angular de B es igual al mismo, a 12 radianes por segundo. Nos salió en automático nada más. Falta la parte final. Nos pide la velocidad tangencial de B. Entonces pongo aquí, la velocidad tangencial de B es igual a ¿quién? Es igual a, teoría, es igual a la velocidad angular de B por el radio de B. ¿Cuánto vale la velocidad angular de B? Ya lo tenemos, es 12. ¿Y el radio de B? Bueno, tenemos de dato, también es 2. Por lo tanto, la velocidad tangencial de B es igual a 24 metros por segundo. Claro, tenemos que respetar las unidades. No podemos olvidarnos de las unidades, ¿correcto? Bueno, hagamos un pequeño repaso. Mira por aquí, si están en contacto, ¿qué comparten? La misma velocidad tangencial. Muy bien. Y si están unidos por el eje, ¿qué comparten? La velocidad angular, ¿correcto? Solamente es eso. Tenemos que identificar si están unidos por el eje o están en contacto. Bueno, chicos, cualquier consulta por interno.